En la reflexión epistemológica también podemos encontrar otros pensamientos y razonamientos que son muy interesantes para la ciencia educativa y para nuestra labor como docentes. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se constituyen las ciencias de la educación en la formalidad y en la institucionalización? Y veremos a continuación que todo esto también tiene relación amplia con la historia, porque en un primer momento, cuando surge la ciencia, existe un devenir sin precedentes, donde no hay una interrupción racional ni científica del preguntarse del quehacer educativo, de una forma sistemática y de una forma clasificatoria. Con el paso del tiempo, cuando se desarrolla el paradigma de la física, también se desarrolla al mismo tiempo una necesidad por parte de las ciencias sociales para visualizar el pensamiento mismo del ser humano, sus actos mismos, su relación con el otro, su organización política y social, su organización administrativa y económica, y entonces surge en un contexto histórico de principios del siglo XX la necesidad de preguntarse de manera sistemática cómo están funcionando los sistemas educativos y todos aquellos modelos que tienen por objeto el análisis de la educación en su conjunto. Para ello, es importante visualizar y tener en cuenta que los sistemas educativos, asimismo como los sistemas pedagógicos, han sufrido un devenir adverso que como sociedad nos ha hecho ver esta necesidad puntual de preguntarnos qué es lo que pasa con nuestra normatividad, qué es lo que pasa con nuestros planteamientos epistemológicos. Y es en ese momento cuando los gobiernos y los estados-nación deciden invertir en la creación de nuevas currículas y nuevos programas de estudio que puedan pensarse a sí mismos. Es en ese momento cuando surge las ciencias de la educación tal como las conocemos hoy en día. En su momento, cada uno de estos intentos de poder plantear una ciencia de la educación consolidada y que pueda proyectarse a nivel mundial fue determinar cuál va a ser el quehacer educativo al que las ciencias de la educación van a abocarse. Y se encontró que esta determinación de las ciencias de la educación tenía que partir de una clasificación de actividades por realizar, por pensar y por proyectar. Estas actividades son las siguientes. La primera es la pedagogía, que como razonamiento y como atención hacia el aprendizaje de los seres humanos tiene una importancia neurálgica de primera fila dentro de las ciencias de la educación. Por ello, todo aquel que estudie ciencias de la educación debe estudiar en esencia teorías del aprendizaje, teorías también de la enseñanza, su relación misma entre ellos, como una conexión hacia la implicación pedagógica de conjunto. Otro de los elementos que determinan el quehacer de las ciencias de la educación es el análisis, el diseño y la implementación de currículum. El currículum es un aspecto muy interesante donde se plantea el perfil de enseñanza, el perfil de contenido, el perfil de egreso de los estudiantes, también las formas normativas de los profesores que van a impartir clase en diferentes áreas, con diferentes esquemas, con diferentes configuraciones pedagógicas, pero al mismo tiempo también el currículum plantea cuáles son los requerimientos ideológicos, culturales y éticos que una sociedad necesita para su desarrollo social. Al mismo tiempo,
es importante visualizar un tercer factor que determina el quehacer de las ciencias de la educación, que es el análisis de los modelos educativos. Ciertamente, podríamos mencionar que corresponden al análisis del currículum, pero los modelos educativos, aparte de pertenecer a un currículum, son objeto de un análisis político y educativo de las áreas o de los espacios que corresponden a los gobernantes, es decir, a los que toman las decisiones. Un cuarto factor que determina el quehacer de las ciencias de la educación es la logística de operación, que tiene que ver con el personal, con los medios y con los materiales necesarios para que todo el conjunto de un sistema educativo pueda operar de una manera interrumpida, de una manera fácil y funcional, de una manera explícita, implícita y expedita. Es decir, que no haya factores que puedan de alguna manera entorpecer el acto educativo desde los diferentes niveles de educación, desde primaria, secundaria, hasta los niveles superiores de posgrado. Por último, el quehacer analítico de las ciencias de la educación es visualizar los contextos a los que todo el conjunto del sistema se va a enfrentar. Es decir, este análisis de contexto político, social y económico debe estar basado en un análisis regional, en un análisis estatal y también en un ámbito nacional e internacional, porque estas influencias de estos determinados contextos vienen a dar la lectura de cómo se debe proceder, de qué manera y los tiempos deben tenerse en cuenta. Finalmente, los aspectos normativos son también otro de los fundamentos esenciales que las ciencias de la educación deben tener en cuenta para su organización, porque tal como otras disciplinas, las ciencias de la educación también se basan en normas básicas, en reglamentos establecidos por escrito y también en unos métodos internos y unos modelos también de forma interna que se deben seguir para conseguir los métodos y objetivos planteados por este análisis de la ciencia de la educación, que hoy en día se ha profesionalizado de una manera muy interesante y que ha experimentado innovaciones también muy interesantes a nivel nacional y a nivel internacional, que es desde un punto de vista científico un intento y una realización de una sociedad que está pensando en sí misma para lograr su transformación de una manera positiva, de una manera social y también con una pretensión civilizatoria más allá de un interés individual y caminando hacia un interés social y colectivo.